un gran amigo, Juan Monroy, es de Toluca. ¿Qué se siente vivir en Toluca, mi querido Juan? Hombre, pues es muy grato porque es una ciudad relativamente pequeña comparada con DF. El clima pues no es lo más agradable, pero te sientes muy cerca de aquí, de mis queridos amigos del DF. Pero al DF no te vendrías a vivir. Solo por castigo de Dios. A esta altura de mi vida prefiero seguir en provincia. Qué bueno que ya entramos al tema de luego, ¿no? Pues sin querer queriendo. Ya entonces estamos hablando que sería castigo de Dios. Para mí sí. No, y si tuviera que hacerlo lo haría, con la convicción de que es para bien. Pero allá estoy ahora muy bien. Además, te echas 40 minutos, una hora de allá hasta acá. Prácticamente es muy cómodo desplazarte, ¿no? Bueno, pues qué bueno que... Ahí estamos a tu disposición, Gerardo. Qué bueno que nos vengas a visitar y sobre todo para platicar, somos amigos, claro. Y qué padre platicar de un tema tan interesante. Yo con Juan pues tengo mucha amistad, pero también hemos tenido muchas desavenencias, ¿no? Exactamente por el tema de Dios, ¿no? Pero bueno, seguimos siendo amigos a pesar de que a veces tenemos ideas eso no tiene importancia, Gerardo. No tiene importancia, la amistad es la más importante, ¿no? Es un valor que hay que preservar, sí. Y no hemos firmado ningún contrato de amistad, simplemente yo no pienso firmarlo. La tenemos, ¿no? Eso yo creo que lo haremos a un lado. No, es lo padre, que la amistad no se firma, ¿no? O sea, se vive y con actitud y con hechos se comprueba, ¿no? Efectivamente. Bueno. Sobre la marcha la vas refrendando y la vas demostrando, ¿no? Bueno, el tema es ahora sobre la fe en Dios. Una cosa que yo quise, que tenía la idea de entrevistarte, sí, fue porque siempre me has demostrado una enorme fe. Y no es que sea buena o mala, pero es tu fe. Así es. Entonces tú has creído en Dios y tienes mucho acercamiento a Dios. Dinos un poco, bueno, como tú quieras, ¿por qué es tu acercamiento? ¿Tu familia es tradicionalmente religiosa? No necesariamente. ¿No? Te cuento un poco, si me permites. Antes que nada, bueno, agradecerte muy sinceramente la oportunidad que me brindas en tu espacio, en este programa. Para mí es un honor compartir este espacio con mi amigo Gerardo. Y con todo gusto te voy contando algunas vivencias, algunas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida por lo que se refiere al tema de la fe. Como tú me preguntabas, mi familia pues es una familia, yo la considero normal, de su manera así de creencias religiosas. No es 100% devota. De alguna manera, bueno, me infundieron pues las nociones básicas de la fe, bueno, porque hay un Dios, porque debemos creer, en fin, ¿no? Pero no somos, mejor dicho, el tipo de familia que cada 8 días asistiéramos a un culto o tuviéramos cierto tipo de actividades con nuestra congregación, etcétera, etcétera. No había esa dinámica religiosa, digamos, de ciertas costumbres, ¿no? Dentro de la religión católica en este caso. Pero bueno, va pasando el tiempo, van pasando muchos años. Yo no sé de qué manera, a lo largo de las experiencias que he vivido en la vida, yo soy un hombre de mediana edad, 52, voy a cumplir 53 años. Yo creo que de los 15 a los 35, yo era un hombre muy escéptico. Efectivamente, podría decir que era un tanto cuanto ateo, repito, que si mi familia me había infundido los principios básicos de la religión. ¿Eso es verdad? ¿Lo que me estás diciendo? ¿De que fuiste ateo? Mira, se dice que hoy día realmente no hay ateos. Y hay por ahí un pasaje bíblico, no lo tengo muy en la memoria, pero sostiene lo mismo. Nadie puede ser de alguna manera
o 100% ateo? No, pero te lo pregunto por la cercanía que tú tienes a Dios, Sí, por eso, mira, pero bueno, sígueme, porque Sí, te interrumpí. no pasa nada, te sigo contando. Entre los 35 y 40 años y ocurre en mí yo diría un cambio para bien. Entro en una especie de conflicto existencial por diversas circunstancias de la vida. Bueno, obvio, ya era un hombre casado, ya tenía 2 hijas, ya tenía ciertas responsabilidades. Yo empiezo a reconocer en mí mismo, es decir, en mi vida personal, pero que no me alcanzo a identificar con algún código de ética, con algún código de valores, cuando yo creo que sí los tenía de alguna manera, ¿verdad? Intrínsecamente los venía llevando a cabo porque, bueno, pues sigo una formación académica, formo un hogar, etcétera, etcétera, pero no encontraba esa guía, ese punto de partida que de alguna manera te va dirigiendo a lo largo de tu vida. Yo sabía que existía. En fin, para no hacer el cuento más largo, pasan, no sé, yo me casé en el 88, en el 94, una cosa de esas, entro en una crisis existencial que se me desencadena en un periodo depresivo fuerte. Bueno, pues la depresión desde luego es otro tema, ¿verdad? Es una enfermedad mental muy complicada, que ahora ya la veo desde otra óptica, y ahí fue donde entendí que el hombre no puede ser nada más pensamiento, que el hombre también es espíritu, que es cuerpo físico, que es una serie de... es decir, es un ente muy complejo, y que cuando entras en esa crisis existencial, espiritual, como le quieras llamar, máximo, bueno, yo traía un proceso depresivo muy complejo, en lo que entendí lo que me pasaba, lo acepté, dije, bueno, ok, esto me está ocurriendo. Claro, bueno, recorres, vas con una serie de gente profesional, con médicos, con psiquiatras, etcétera. Dije, bueno, pues a mí no me van a comer el coco, ¿verdad? Pero algo me dirán. Entonces, ya después de hacer análisis y demás, me dice, mira, estás pasando por esto, pero no te sientas mal, no es tu culpa. Dije, bueno, pero entonces, ¿de dónde viene este desánimo? En fin, no quiero entrar mucho en ese tema porque es más bien un tema de, vamos a decir, de medicina, de salud mental. Sí. No soy el experto para hablarlo, lo viví, sí, y hoy, gracias a Dios, lo superé. Esto es cierto, o sea, quien obró en mí fue Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente tuve ese acercamiento ahí. Entonces, traigo esto a colación porque para mí ese es el parteaguas a través del cual despierto mi interés, mi ilusión, mi deseo de tener fe. Es decir, yo conocí a Dios a través de una enfermedad. Sí, fenomenal. Dije, bueno, se pudo haber manifestado en mi vida de otras formas. Así fue, lo acepto. Entonces, pasan una serie de circunstancias también muy curiosas. Yo recuerdo que en esa época nos fuimos mi esposa y yo con las niñas, que estaban muy pequeñas, a un año sabático a Estados Unidos. Y bueno, pues andábamos inquietos porque no encontrábamos una escuela para las niñas. Durante el proceso en que te estás asentando, buscas un sitio donde vivir y demás, pues yo no estaba 100% en mis cabales. Me explico, hay días en los que estás muy deprimido, muy cansado de no hacer nada, esa es la verdad, y no entiendes de dónde viene ese cansancio. Te sientes, sí, a veces con una total desesperanza, a veces ansioso, demás. Y yo no dudo que Dios fue armando el rompecabezas de la manera más apropiada. Entonces, un amigo mío nos presenta a otro muy amigo de él, sacerdote católico, que tenía algún cargo importante en la diócesis de ahí de Dallas. Y él era como superintendente de escuelas católicas. Y me dice, oye, no te preocupes, acabas de llegar, ¿cuántos hijos tienes? Mira, tengo 2 niñas, no encontramos escuelas. Ah, no, ya la tienen. ¿A qué escuela quieres que vayan? Yo controlo estas y estas y estas. Tú dime acuerdo. No, padre, la que usted diga. Pum, van a ir a esta escuela. ¿Qué? Maravilloso.
Sí, perdona. Perdona, Juan, No, Gerardo, que interrumpa, no es... como está muy interesante todo cuando estás platicando. Y sé por dónde no, al contrario, te lo agradezco. Corrígeme porque no quiero desviarme del tema. No, te lo agradezco. Está el tema muy padre que conoces al sacerdote, nos vas a explicar quién era y todo. Sí, claro. Pero ¿qué te parece si después de un corte, porque me supuesto. un corte y... Adelante, ya está, gracias. Perdón. Está muy fuerte, se pega... Hay un poco de reverberancia, ¿no? Cualquier movimiento se escucha el trancazo. Se está escuchando mucho. Sí, yo creo que está demasiado fuerte. Perdón. No, pero Ermita, ¿te estás durmiendo? No, para nada, estoy Me acordé cuando... ¿cómo ven el primer periodo? bien. ¿Va bien? ¿Eh? Bien. ¿No les gusta? Este no es del... Es que dice volumen, pero es solo de los audífonos. Sí. Lo que pasa que qué bueno que le pongas volumen, pero tal vez no tanto, ¿no? Ahí. No, pero Ahí. ¿a mí me escuchas bien? Ya no soy el... A ver, Sí, claro. ya no Estás más amable. ya Ya no hay tanto... estaba pegando mucho. A ver. Para mí está bien. Voy a cerrar tantito nada. Tú me dices cuando retomemos. Entonces, ¿te parece? Concluyo la anécdota esta del padre Callahan y tú ya me das alguna otra pauta. Vamos, perfecto. Vamos al punto, ¿no? Muy a gusto, ¿no? Sí, sí. Cuando creas que necesitas interrumpir. Juan Monroy, un gran amigo, ya la primera parte del programa la pasamos, pero bueno, nos estabas platicando Sí, que algo que me sorprendió de ti, porque yo siempre he pensado, porque desde que te conozco, que tu fe la tienes desde niño, pero no, nos estás diciendo que en un periodo largo de tu vida, pues eres muy escéptico y que por una enfermedad has retomado la fe en Dios, pero eso está relacionado con haber conocido a un sacerdote y ahí estábamos. Sí, te termino de contar la historia. En fin, conocemos mi familia y yo a este amigo sacerdote, el padre Callahan, Leonard Callahan, un tipo increíble, un hombre de nacionalidad norteamericana, sacerdote católico, muy afable, muy bonachón, un tipo de estos que tenía mucho carisma, mucho ángel. Y cuando empiezo a hablar con él, me ve como si ya nos hubiéramos conocido antes. Me resuelve el problema de mis hijas, me dice, no te preocupes, las vamos a poner en esta escuela, ya cerraron las inscripciones, pero no hay ningún problema. Yo en este momento llamo, indico que agreguen 2 alumnas más a tal, despreocúpate, ya está resuelto. Oye, padre, muchas gracias, no sé qué. No, con todo gusto, yo quiero mucho a los mexicanos. Eduardo, mi amigo, que fue el que me presentó, me dijo, Eduardo, me ha hablado muy bien de ti y vamos a juntarnos más. Y empezamos a hacer ahí cierta química, ¿no? Y bueno, ya después tuve otras experiencias también interesantes con él, pero allí me di cuenta de que nada era fortuito, claro, que si yo tenía que pasar por ese breve periodo y, repito, a su vez empezar a conocer este tipo de personas que son hombres de Dios, y así lo queremos ver, que no creo que sea un producto de una simple casualidad. Y ahí es donde empieza a despertar mi fe. Claro. Muy interesante, pero empieza a despertar tu fe. Pero ¿cuál es, o sea, cómo podemos definir? Porque mira, yo he tenido muchas conferencias sobre el concepto de Dios. Okay. Y la importancia que tiene Dios en la vida del ser humano. Es correcto. Nosotros, por ejemplo, yo siempre manifiesto que sí existe Dios y me dicen ¿por qué existe Dios? Bueno, porque puede existir en la fe como la tuya, una fe a Dios incondicional, y también porque nosotros los seres humanos hemos idealizado a lo que es un Dios o creado los dioses. Puede ser cualquiera de las dos, ¿no? O sea, sí. pero entonces sí existe Dios,
porque ya sea creado por nosotros o que exista como tú lo tienes en la fe, pues Dios ha sido muy importante en el ser humano, sin duda. O sea, no es algo que podemos decir de pedazo. Y por ejemplo, tú decías que las personas que no tienen fe, esas personas de alguna manera tienen fe en otras cosas, no necesariamente en un Dios, pero como yo reafirmo, Dios existe de alguna manera y su palabra ha tenido mucha influencia en el mundo, ¿no? Así es. Ahora, ¿cómo manejas tú, después de conocer al sacerdote que nos estás nombrando y conocer esta fe, ahora cómo la interpretas en tu vida diaria, en tu mundo? Mira, después de haber pasado todo ese proceso difícil, todo mi viacrucis, por así decirlo, entendí que pues ese dolor interno de la depresión y esas cosas que finalmente, gracias a Dios, se superaron, fue una enseñanza para mí, una enseñanza de fe, una enseñanza que junto con la fe trajo aparejado una serie de principios éticos, de valores, morales, etcétera, etcétera, cómo ordenar más tu vida, cómo llevarla de una manera más auténtica, más genuina. Yo creo que esto empieza a cambiar mi visión de la vida tremendamente. Hace un momento hacías un comentario importante, decías, bueno, ¿qué es? ¿Cómo es esto de la fe? Y me viene a la mente una definición muy simple, incluso está por ahí en un pasaje bíblico, creo que en una carta de Pablo a Hebreos, donde básicamente dice, fe es la seguridad de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Pues vamos a entenderlo así, fe es algo que no es palpable, algo que no ves, ¿de acuerdo? Fe en un ser supremo, en una divinidad. Sabemos que es algo metafísico, ¿sí? Pero creo que partes de una relación de convicción propia, de confianza. Finalmente tú sabes, la palabra fe, si no me equivoco, corrígeme porque tú eres aquí el conocedor, su raíz latina es de fides, es confianza, es convicción propia, es el estar en una alianza mutua en donde hay confianza entre las partes, ¿correcto? Más o menos. Cuando tú estableces, convencido de una realidad y de la manera en que vas viviendo la vida, estableces esa, vamos a llamarle ese vínculo con la divinidad. Y bueno, las gentes más entendidas de fe dirían, bueno, cuando estoy en comunión con Dios, pues es que veo las cosas ya de otra óptica y Dios sobre mí. Es correcto, es muy válida esa posición, ¿verdad? Entonces, cuando estás tú cierto a través de ese principio de convicción en aquello que esperas, o a certeza de lo que no ves, te sientes con una cierta tranquilidad de que lo que tú te propones, lo que tú pretendes darle a la vida, tu servicio a la vida, va a estar 100% dirigido, iluminado, orientado, guardado por ese ser divino. Para no meterme en muchas conjeturas religiosas, porque pues en esto hay diversas corrientes, hablemos de un Dios universal, el que a ti te guste, porque esto tú lo sabes mejor que yo, es un tema también geográfico, claro. Si yo hubiese nacido en Medio Oriente, pues seguramente creeríamos en el Islam, ¿verdad? Y estaríamos leyendo el Corán, a lo mejor. Si hubiese nacido en la India, pues sería hindú y practicaríamos el hinduismo o budismo, ¿no? Bueno, nos tocó nacer en Latinoamérica, obvio predomina el cristianismo y por tanto, bueno, pues nos vamos sobre la corriente cristiana, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ¿admites que pueda existir un diferente Dios que el Dios católico? O sea, sí, por supuesto. Estás aceptando algo pues muy interesante. ¿Qué te parece si después del corte venimos con este tema? Con todo gusto. Sigue golpeando,
Menos, pero Sí, golpeando menos. no molesta a ti. Lo que pasa es que se puede. Nada más no se ve pasado. ¿Cómo ves, don Gerardo? ¿Vamos bien o retrocedemos? ¿Cuál es por donde te gustaría caminar? Mira, ¿tú qué idea tienes? ¿Y qué podríamos seguir? ¿Qué más podemos? Como se dan cuenta, es una persona de mucha fe, pero él adquirió la fe por haber tenido una enfermedad, y esa enfermedad lo ha llevado a tener una solidez. Pero tú mismo reconocías Sí, Gerardo. que podían existir otros dioses, o sea, en el sentido de que si tú hubieras nacido en Medio Oriente, o sea, pues, estarías cerca del Islam, y en otras religiones, y hubieras estado en la zona geográfica de X religión. Es muy interesante porque aquí estás admitiendo un pluralismo. La iglesia no lo admite, o sea, no lo admite, y aquí estás hablando ya de un pluralismo y de una aceptación a que tal vez sea un Dios único, pero de diferentes formas o de diferentes manifestaciones. No sé, ¿cuál es tu idea sobre ese tema? Mira, efectivamente, el cristianismo, bueno, pues solo acepta a Dios y a Jesucristo como su Hijo, ¿verdad?, enviado al mundo para cumplir una misión salvadora, y obviamente la misma fe cristiana en sus distintos versículos bíblicos, evangélicos, demás, dice: solo alabarás a un solo Dios. Es decir, es muy monoteísta, ¿verdad? A nadie más podrás alabar más que a mí. Y eso tú lo sabes muy bien. Tú bien dices, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, pues sabemos que hay distintas religiones, ¿no? Entonces, pues, ¿en dónde está ese único Dios? Yo ya me estoy saliendo un poquito de mi temática. Yo diría que lo voy a tratar de responder de otra manera. Recuerdo que en una ocasión escuchaba yo alguna conferencia, de las múltiples conferencias que le han hecho al Dalai Lama, que me parece, pues, una persona también muy respetable, una persona con un gran nivel de espiritualidad. Finalmente, podríamos decir que es un sabio, es un hombre que ha aportado mucho a la humanidad. Y le decían, ¿cuál es para usted la mejor religión? Y él respondía: la mejor religión es la que a ti te agrade más. Y luego le volvieron a preguntar: bueno, ¿y cuál cree usted que a una persona le pueda agradar más? Y él dice: la que más te acerque a Dios, finalmente. Entonces yo diría, aquella corriente religiosa con la que te sientas más identificado y más cerca de ese Dios, de esa divinidad, esa es tu religión. No sé si estés de acuerdo. No, me parece muy interesante, porque fíjate que yo tenía un amigo que ya murió, Franco Volpi, un filósofo muy interesante. Él era un profesor de Heidegger, de Nietzsche, y bueno, de toda la filosofía. Él y yo manifestábamos que qué difícil es el mismo cristianismo para poderlo llevar en su total cabalidad. Es correcto. Sí, no es fácil. Y tú mismo lo estás diciendo claramente, ¿no? O sea, al aceptar un pluralismo de creencias, de credos, claro, credos, y al aceptarlos, pues rompes, no de una manera drástica, pero sí aceptas esa pluralidad, y ese es, por ejemplo, algo que podía la Iglesia Católica retomar, ¿no? O sea, el ecumenismo, por así decirlo, que lo viviera la religión, ¿no? Claro. La religión católica en especial, que a veces se ve como muy autoritaria en ese tema. Es correcto. Entonces, realmente, pues es muy interesante que tú te abras a otras creencias, pero que seas fiel
a tus Porque son principios, claro. todo. Claro. Entonces, pues eso te felicito. Entonces, gracias. si quieres, vamos a... Yo creo que tú nos puedes profundizar mucho sobre los principios de tu fe y sobre, o sea, todo lo que te da significado estas meditaciones sobre tu fe. Claro que sí, claro. Mira, yo qué te diría, a través del conocimiento, poco realmente, porque bien lo sabemos, el tema de fe pues es un conocimiento, podríamos decir, muy amplio, casi que, por así decirlo, infinito, como las distintas ramas de la misma filosofía, de la misma ética. Es dinámico, va cambiando, pero yo creo que la esencia en este caso de la corriente cristiana, llámale católica, evangélica, llámale pentecostal, protestante, como le quieras llamar, creo que sigue siendo una, que es pues esa gran máxima, esa gran ley que el mismo Jesucristo que está en la tierra proclamó siempre, la famosa ley del amor, es decir, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y él mismo decía, amaos unos a otros como yo os he amado. Creo que de ahí parte todo el cristianismo, ¿no? En términos de sus dogmas, de sus grandes principios, así. No sé si estés de acuerdo conmigo. Claro. Lo que pasa es que la palabra amor tiene muchos significados, ¿no? Claro. Y digo, es un buen principio para podernos unir, pero también es difícil. Una estudiante, una amiga, un día me dijo, yo no puedo amar a un narcotraficante, a un violador. Qué duro, ¿no? Hombre, o sea, porque sí, el amor nos puede unir, pero también muchas veces es difícil amar o sea, no puede uno amar a todo el mundo así sobre todas las cosas, ¿no? No es fácil. No es fácil, porque hay veces que no se puede, ¿no? Pero, ok, el amor, ese es el principio básico que tú manifiestas en tu fe, o sea... Yo creo que todo parte en gran medida de allí, pero puedes mirar desde luego otros de los mandamientos, ¿no? No matarás, no... hay, no sé, muchos, ¿no? No jurarás el nombre de Dios en vano, etcétera, etcétera. Bueno, y no, yo creo que no, la fe cristiana no se remite nada más a esos básicos 10 mandamientos. Hay muchas enseñanzas más a lo largo del cristianismo, de su desarrollo, de las vivencias del propio Jesús de Nazaret, ¿verdad? Que va dejando en sus propios evangelios, ¿no? Y bueno, los testimonios pues están dados por sus apóstoles. Pero yo insisto, aunque bien tú lo has dicho, qué difícil es practicar el amor, como lo hacía en este caso Jesucristo. Es bastante difícil, claro, porque él hablaba, por así decirlo, de un amor incondicional, ¿verdad? Es decir, yo te acepto, yo amo al prójimo como es, con sus cosas positivas, con sus cosas negativas, yendo a un extremo. Bueno, pues, seguramente en esa gran misericordia, en ese gran amor de Dios hacia el mundo, ama hasta el peor narcotraficante del mundo. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Está complicado, ¿no? O sea... Para él no, para nosotros sí. Bueno, por eso fue un ejemplo tan maravilloso la vida de Jesús de Nazaret, ¿no? Claro. Pero sí es complicado. Sin duda, sí, sin duda que lo es. ¿Tú cómo puedes pedirle, por ejemplo, a tus hijas que amen a un narcotraficante, ¿no? Pues está muy complicado, ¿no? O a un violador, ¿no? O sea... Mira, yo creo que ahí nos estamos metiendo a otro tema que va de la mano con el concepto de amor a través de la fe. Creo que a veces tienes que mirar a la parte, vamos a decir, no grata de la humanidad, por así decirlo, con ojos de comprensión, con ojos de misericordia, y dándoles una especie de perdón.
No sé si me dé a entender. O sea, el amor y perdón van de la mano muchas veces, ¿no? Permanentemente. Y ese es otro gran tema que también Jesús maneja, ¿verdad? El perdón. No, la verdad, como ejemplo, poner a Jesús de Nazaret en su vida es algo que yo he tratado de hacer en muchas conferencias, en el sentido de que Jesús de Nazaret es un verdadero ejemplo, ¿no? Así es. ¿Qué te parece, como es un tema tan importante, que lo tratemos en el próximo bloque? Con todo gusto. Realmente ha sido una gran revelación todo lo que nos estás platicando, porque suena como algo lógico, ¿no? O sea, más allá de tu fe, aceptas que otros la tengan o no la tengan, lo aceptas, pero lo que más me interesa es retomar el ejemplo de Jesús de Nazaret, ¿no? Que no tiene nada que ver con Cristo. Bueno, eso es otro tema muy veámonos de Jesús de Nazaret. Muy amplio, porque ya desborda, o sea, muchas cosas que la Iglesia Católica y el cristianismo han dicho, ¿no? Sí, sí. Pero la vida de Jesús de Nazaret sí es básica, ¿no? O sea, es un ejemplo de amor, como tú dices, es un ejemplo de ética, sobre todo de ética, porque para nosotros la ética no es un código de conducta, eso es un código moral. Es correcto. La ética de responsabilidad que nosotros manejamos es la ética en donde buscamos el bienestar de toda la humanidad, o sea, que encontremos un bienestar, y eso es lo que sí hizo Jesús de Nazaret, ¿no? Efectivamente. O sea, Él se entregó a toda la humanidad. Así fue. Con su ejemplo, para que viéramos no solamente las cosas o a los personajes maravillosos del mundo, sino viéramos, Él se acercó a prostitutas, se acercó a gente humilde. Así fue. Él fue humilde, de hecho. Fue humilde. Él vivía en la plena humildad, ¿verdad? Entonces, sí, la diferencia de Cristo a Jesús de Nazaret para mí es muy importante, pero tú lo retomaste, o sea, tú aceptas a ese Jesús de Nazaret humano, y yo diría demasiado humano, ¿no? Absolutamente, yo diría un ser humano perfecto en el sentido más amplio de la palabra, que precisamente vino a dar una gran lección de humanidad, una gran lección de amor, de tolerancia, de ética, de toda una serie de valores a la humanidad que le tocó vivir y que tristemente le dio la espalda, ¿verdad? Yo me imagino que debe haber sido una gran frustración. Incluso por ahí un pasaje, no me acuerdo dónde es, cuando se va Jesús precisamente a hacer una oración poco antes ya de su pasión. Él obviamente ya sabía que iba a ser sacrificado por los hombres, y se me fue ahorita exactamente, pero bueno, busca un momento para él mismo, hace su oración al Padre y describe ahí, esto está incluso en un evangelio, describe claramente el evangelista que él en ese momento se siente decepcionado, se siente triste, se siente derrotado, vamos a decir, ¿verdad? O sea, interesante, Jesús de Nazaret vivió todas las distintas emociones que todo ser humano puede vivir al máximo. ¿Sí? Pero fíjate, por ejemplo, aquí me llega la pregunta, que es, ¿sí? Ese Jesús de Nazaret que tú estás hablando, humano, demasiado humano, como lo manifesté hace rato, entregado a todos los seres humanos, pues, después viene un Cristo, después de la resurrección, que se vuelve Dios, y se vuelve Dios de tal forma que hasta se olvida al Padre, porque Jesús de Nazaret nunca habló de Dios, habló del Padre. Así es. Entonces el Padre lo hemos olvidado. O sea, tenemos a Jesús de Nazaret convertido en Cristo y como Dios. ¿Sí me comprendes? Sí, totalmente. Sí, para ti sí hay diferencias o después todo se une. Mira, ¿cómo lo interpretarías? Yo lo vería de esta manera. Yo creo que hay ciertos pasajes
por ejemplo, si no me falla la memoria, en el Evangelio de Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que crea no perezca, mas tenga vida eterna. Ahí encuentras una relación entre Dios Padre y Dios Hijo. O sea, parece que están separados, pero no. Vamos, si nos vamos al texto, y aquí los teólogos nos darían una supercátedra, yo creo que sí hay una unión entre ambos. Hay por ahí una serie de pasajes donde, por ejemplo, vuelve a decir más adelante el evangelista Juan, yo, como dice Jesús, no soy yo, no, pero deja tratar de ubicarme en este contexto. Nadie viene a mí sino por el Padre, algo así. Es decir, sí hay, yo creo, una relación estricta entre Dios Padre y su Hijo Redentor, que viene a hacer esa gran misión humanitaria, ¿verdad? Yo sí lo veo como una unión, Gerardo, Sí, con todo respeto. no, además es muy respetable tu opinión. Que nos olvidemos los humanos, efectivamente, sí, de un Dios Padre, pues eso es a lo que quería. estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que olvidemos, o sea, siempre manejamos a Cristo y a Dios Padre no lo recordamos, no se recuerda? Que eso es algo así fuerte, ¿no? O sea, Así es. ¿por qué? Porque el verdadero Dios, o el Dios primero, en los principios aristotélicos, Claro, era en los Dios Padre, principios ¿no? de Génesis era Dios Padre quien Dios crea el Padre, mundo, efectivamente. exactamente. Está clarísimo, ¿verdad? Yo creo que este es un gran tema, incluso de las distintas corrientes del cristianismo, Gerardo. Tú sabes que en el cristianismo católico y en el cristianismo evangélico normalmente se mantiene el principio de la Trinidad, es decir, Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero hay otras mismas corrientes cristianas que hacen la separación. No me quiero meter en este rollo, pero sí, efectivamente, que nada más, si no tan lejos, los testigos de Jehová, pues Jehová es Dios Padre, porque nada más Dios Padre, ¿verdad? ¿Y dónde está el Hijo de Dios? ¿Dónde está Jesucristo? Y bueno, ya ni hablar del Espíritu Santo, ellos no lo entienden, no tienen ese concepto. Y no debería de ser así, yo coincido contigo. No sé qué esté pasando. ¿Tú qué opinas, Gerardo? Bueno, como tú dices, claramente hay diferentes corrientes y diferentes formas de pensar, ¿no? Por ejemplo, para mí lo importante es la ética de Jesús de Nazaret, y realmente para mí, en lo personal, no es tan importante Cristo de la resurrección, o sea, desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que no acepte y además o sea, te acepte todas tus ideas que nos estás dando, sino que lo que quiero yo manifestar es que sí, lo que debemos retomar es la vivencia de Jesús de Nazaret como una ética, porque mira, a través de los siglos, desde el cristianismo, por desgracia, cada vez hay más pobres y no hemos podido resolver el problema de la pobreza, o sea, de que haya algo benéfico para todos los seres humanos, sino por desgracia cada vez nos desunimos más, y Jesús de Nazaret no quiso hacer eso. Él quiso unirnos, ¿no? Claro, totalmente. Dinos, Juan, Sí, Gerardo, una síntesis de lo que nos quieres expresar como tu fe. te lo resumo muy de la manera más simple posible. Al inicio, bueno, yo decía que el concepto de fe es parte de una relación de confianza, que es el tener la seguridad de algo que se espera, y esa es una seguridad, una confianza que tú mismo debes de depositar en ese ser supremo, en esa divinidad, en ese Dios, en ese Jesucristo de Nazaret, hablando universalmente.
eso se hace por convicción propia, de eso no tengo la menor duda. Esta convicción propia te la van a dar la historia de tu vida. O tal vez, como bien tú me decías en un inicio, y a lo mejor desde chiquito te inculcaron muchos valores religiosos. Puede ser también. Pero yo creo que, y en esto estoy muy claro, Dios no es un Dios que obliga a creer en su palabra. Dios es un caballero y te da el libre albedrío. De hecho, nos crea como seres libres, y esto tú lo entiendes mejor que yo, para que creamos en Él o no creamos en Él. Pero cuando tú decides creerle a Él, yo aquí lo dividí en dos formas. No es nada más creer en Él, sino creerle a Él, es decir, depositarle a Él toda tu confianza, en su palabra, en sus enseñanzas, en sus bendiciones, en sus obras, ¿sí me explico? Sí. Si lo ves, y volviendo aquí al tema de Génesis, dices, oye, pues qué maravilla todo lo que este hombre hizo por la humanidad, toda esta creación tan hermosa, la manera en que la fue concibiendo y demás, las aves, las plantas, a la nieve, etcétera, etcétera. La verdad es que te quedas maravillado, ¿o no es así? Bueno, desde tu fe, sí. Desde mi fe, sí. Desde tu fe, sí. Claro, si lo ves desde un punto de vista más científico, más filosófico, más, no sé, un físico, pues no lo vería así, ¿verdad? No. Tiene sus maneras de explicar la creación, a lo mejor, y si yo creo en el Big Bang, está bien. Pero bueno, repito, finalmente es un tema de creencias, de convicciones. Bueno, pero lo más importante es que tú tienes fe, y eso es lo que nos A trataste mí me ha funcionado, ¿verdad? te ha funcionado, y es lo He que nos visto trataste resultados en mi vida. de transmitir a nuestro público, y te lo Así es. agradecemos de todo Yo te corazón, agradezco Juan. mucho, La verdad ha sido una bonita experiencia. Mira. Yo sabía que iba a ser muy bonita experiencia, por eso te pedí la entrevista, Eres muy gentil. y siento que es una verdadera aportación para nuestro programa y para todos nuestros Pues radioescuchas. encantado la vida, me alegro que te haya gustado, y a mí también me ha encantado mucho estar aquí en Pues te lo agradezco el de programa. todo corazón. Te felicito Muchas y gracias. enhorabuena que Gracias. sigas difundiendo la ética y los valores que Muchas tanta gracias. falta le hacen a esta humanidad. Muchas gracias, Juan. A ti, Gerardo. ¿No?